Estamos yendo hasta Necochea. Ya de a poquito se empieza a sentir el olor a mar. Sí, brisa marina. Y como verán, si es que se ve algo, totalmente lleno de niebla. Casi decidido que vamos a ir por el camino para el lado del río Colorado y después vamos a bajar. La ruta pasa justo en medio del parque eólico, que tenemos molinos a ambos lados. Dejamos la ruta 3, que es la que va para Diezma, la que baja, y agarramos la ruta nacional 22. Ragazzi, 40 grados y medio. Estoy muriendo. El único arbolito que encontré acá en medio del campo, por suerte. Está pesado, está pesado para estar en la ruta. Seguimos luchando con el viento. Buen día, gente. Acá arrancando la mañana, son cerca de las 7 de la mañana. Hoy no me desperté tan temprano. La idea de hoy es hacer dirección Las Grutas y después ya llegar a Puerto Madryn. Así que estamos más o menos a unos 360 kilómetros. Así que deberíamos llegar temprano, alrededor del mediodía o después del mediodía. La verdad que dormí bastante bien. Hubo un poco de música y gente que hizo asado y eso acá en el camping anoche. Pero bueno, después de las 12 creo que ya se calmó bastante la situación y ya pude dormir. Así que bueno, vamos a arrancar con un café tranqui. Ayer el día fue bastante complicado. Bueno, hice aproximadamente 650 kilómetros todo el tirón desde Necochea. Y el problema fue mucho calor. Por momentos hacía 40 grados, la verdad que insoportable. Y mucho viento. Entonces el viento de costado hacía un poco incómodo y a veces, bueno, había que ir más lento. Pero bueno, lo hicimos, esperemos que hoy esté más tranquilo el viento, supuestamente sí, supuestamente. Así que nada, desayunamos, juntamos la carpa y nos vamos. Vamos saliendo del camping, son las 8:20 casi. Me hubiese gustado salir un poquito más temprano, pero bueno, como les decía, dormí un poco más de lo normal de que cuando duermo en camping, porque estaba bastante cansado, pero bueno, recuperamos energía. Hoy no tenemos tantos kilómetros, hoy es un trayecto, por así decirlo, normal. Son 360 kilómetros hasta Puerto Madryn, que es el destino. Igual vamos a pasar primero por Las Grutas, que es la primera parada, que estamos a 100 kilómetros. La verdad que el camping bastante bien, digamos, la zona verde, por así decirlo, estaba bastante bien, iluminada, bien cuidado el pasto, estuvimos bien. Los baños un poquito a mejorar, como quien dice. Pero bueno, los campings acá en Argentina en general son así, son, digamos, bastante precarios si se quiere, pero bueno, también el precio es muy económico. Pagué 7.500 pesos nada más. O sea que son casi 4 euros y moneditas, más o menos. Que bueno, bastante bien si uno quiere ahorrar. De hecho, ayer a la tarde me metí un chapuzón en el río para refrescarme. Así que la verdad que estuvo bien. Ojalá que hoy no haya viento. Por el momento ahora acá no hay viento y la previsión no era de vientos fuertes. Así que deberíamos hoy circular bastante relajados y disfrutando más el camino. Está haciendo 26 grados, sí va a hacer calor hoy, igual que ayer prácticamente. Del calor no nos salvamos, pero bueno, tampoco voy a andar tan tarde. Se supone que debería llegar a Puerto Madryn alrededor del mediodía. Veremos, nos lo vamos a tomar tranquilo. No viene nadie, nos mandamos. Un trencito con la bandera, qué lindo. General Conesa. El camping estaba antes de entrar al pueblo. Y agarramos ruta. Seguimos por la ruta 251 hasta Las Grutas. Allá a lo lejos se ve el mar ya de vuelta. Volvimos para la costa, digamos. 28 grados. Estamos a 30 kilómetros de Las Grutas. No sé si lo dije en un video anterior, pero bueno, estamos cruzando la provincia de Río Negro. Y después, bueno, rumbo a Madryn ya entramos en la provincia de Chubut.
Como verán, a los lados sigue siendo nada, una zona bastante árida y agreste, algún que otro laguito seco al costado, ni siquiera con agua. Estamos entrando a las grutas. Vamos a ver qué tal este lugar. Igual vamos a dar una vueltita tranqui, no es que vamos a parar mucho. Vamos a dar una vueltita, descansar un rato y después ya seguimos rumbo a Puerto Madryn. No sé si lo llegan a ver, pero allá en el fondo se ve el mar, el Atlántico, océano Atlántico obviamente. Se siente el olor a mar también. Acá estamos en la costa. Bueno, vinimos acá a la parte del mirador. La máquina. Ya hace un rato que salimos de las grutas, estamos por la Ruta Nacional 3 y aproximadamente a algo menos de 190 kilómetros de Puerto Madryn. Aumentó un poquito la temperatura, está haciendo 30 grados y medio. No hay tanto tráfico, por lo menos para aquel lado. Y sí hay un poquito más de viento que hoy temprano. Pero bueno, lo estoy teniendo por momentos de frente o de frente de mi derecha, pero nada que ver con lo que fue ayer a la tarde. Tratando de disfrutar un poco, la verdad que está bastante monótona la ruta, no hay nada para ver, nada para atractivo, todo campo seco y es todo derecho, así que se hace un poco aburrido. Es así, estos tramos largos y monótonos hay que pasarlos, no queda otra, es parte del viaje, pero bueno, a medida que nos vayamos acercando al sur se va a estar poniendo un poco más interesante y después cuando empezamos a subir por la 40 y por la carretera austral vamos a tener montañas, lagos, cambios de paisaje más constantes. 180 kilómetros Madryn, vamos. Estamos pasando por Sierra Grande. 140 kilómetros de Madryn. De a poquito se empiezan a ver al fondo unas formaciones rocosas que la verdad que se ve bonito que vaya cambiando de a poco el paisaje, ¿no? Si no, todo aburrido. Así por lo menos nada, se ven montañas bajitas, pero bueno, no se hace tan monótono. Paramos momentáneamente acá en Arroyo Verde. Estamos a exactamente 95 kilómetros de Puerto Madryn. Paramos a estirar un poco las piernas, descansar y comer alguna galletita. Son las 11:40 de la mañana, así que la verdad que estamos bien. Justo acá estaba un puesto de control de gendarmería y aproveché los 3 arbolitos que hay en toda la ruta para descansar a la sombra. Y bueno, acá hay un cartel que está todo tapado con calcomanías, que estamos oficialmente en la provincia de Chubut. Último tramo hacia Madryn. Ya, bueno, ahora ya no voy a parar, como les digo, estoy a menos de 100 kilómetros. Seguimos yendo hacia el sur, digamos, por la ruta 3. De combustible estamos bien, tenemos medio tanque, así que no hace falta ya cargar por el día de hoy. Había cargado antes en las grutas, así que bien. Hay un cartel de Trelew, que es donde se encontró uno de los dinosaurios más grandes del mundo.
Obviamente iremos a Trelew eventualmente, quizás sea el próximo destino después de Puerto Madryn. Como ven, queda entre Madryn y Comodoro Rivadavia. Así que hacia ahí iremos los próximos días, dirección Comodoro Rivadavia, para ir costeando hasta Tierra del Fuego. 31 grados y medio, así que se mantiene la temperatura esa de calor, pero bueno, no tan agobiante como ayer. Les recuerdo, ayer llegamos a 40 grados, estuvo insoportable. Aumentó muchísimo el viento, estoy a 40 y algo, 42 kilómetros de Puerto Madryn. Venía bastante bien, pero hace unos 20 kilómetros atrás empezó el viento fuerte de costado. Y la verdad que estoy yendo en cuarta, promedio 80 kilómetros por hora. La verdad tuve que bajar bastante el ritmo porque el viento aumentó muchísimo. Hay bastantes ráfagas. Así que tuve que bajar un poquito la velocidad para ir un poco más tranquilo y tirarme más para el lado de la banquina, por así decirlo, porque el viento a veces me tira, como que me va empujando hacia el centro del carril. Ya tengo un dolor de cuello. Llegando a Puerto Madryn. Bastante grande la ciudad por lo que se ve desde acá arriba. Llegamos por fin. Los últimos kilómetros costaron un poco. Ahora vamos a la zona del centro de la ciudad. Nos vamos a encontrar con un amigo. Allá se ve el mar, espectacular. Está haciendo 32 grados. Así que me parece que hoy va a ser día de playa. Bueno, llegamos a Madryn. Ahí está el paseo de la costa. 2 cuadras y ya me encuentro con mi amigo. Llegamos puntual, son la 1 del mediodía. Así que estamos perfectos. Es la vuelta más ilegal del mundo. Llegamos. Acá estamos en el departamento. Acá tenemos cocina. Nos pasamos café, té. Living comedor, con balcón, con vistas al mar. Espectacular. Y venimos por aquí, tenemos el baño y después pasamos acá a la habitación con también vistas al mar, televisión, aire acondicionado. Así que bueno, ese es el alojamiento que nos tocó por estos días. Puerto Madryn fue una parada ideal en mi viaje. Tuve la suerte de quedarme en casa de unos amigos y conocer la ciudad en compañía. Aproveché esos días para descansar, caminar por la costanera, disfrutar del sol y la playa y obviamente también de toda la gastronomía local. Puerto Madryn es una ciudad turística imperdible. Sus playas tranquilas, el color del agua y la cercanía con la península Valdés la convierten en uno de los destinos más atractivos de la Patagonia Argentina. Dependiendo de la época del año, también es posible ver ballenas, lobos marinos y una gran variedad de fauna que atrae a visitantes de todo el mundo. Pero por ahora, mi mejor plan era simplemente disfrutar la playa y la compañía de amigos, apreciar el momento de calma antes de volver a la agitación de la ruta. Durante mi estadía realicé una visita al Ecocentro, un espacio dedicado a conocer y entender la increíble vida marina que rodea Puerto Madryn. Mientras recorro sus salas, descubro un poco más sobre las especies que hacen de este rincón de la Patagonia un lugar único. Cada año, entre los meses de junio y diciembre, estas costas reciben a la ballena franca austral, que llega para aparearse y criar a sus ballenatos.
Es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Argentina. Pero no son las únicas protagonistas. Lobos y elefantes marinos, pingüinos, delfines y orcas también forman parte de este ecosistema, recordándonos la enorme riqueza natural que existe en el mar Patagónico. Después de recorrer el ecocentro, entendí que Puerto Madryn no es solo una ciudad junto al mar. Es la puerta de entrada a uno de los santuarios de vida marina más importantes del mundo. Antes de despedirme de Puerto Madryn, todavía quedaba un último plan. Junto a mi amigo Alejandro nos fuimos hasta Puerto Pirámides, un pequeño pueblo ubicado dentro de la península Valdés, donde el paisaje cambia por completo. Las playas son más agrestes, pero el ambiente que se genera ahí es único. Mucha gente joven y familias, música y deportes acuáticos, todo en un mar de color azul increíble. Y más allá de las playas concurridas, el paisaje era aún más espectacular. Acá estamos en el cartel mítico de Puerto Madryn. Nos estamos despidiendo de esta hermosa ciudad. Bueno, vamos a hacer honor acá en el cartel de Puerto Madryn a colocar nuestra etiqueta del canal. Vamos a ponerla ahí. Nuestro paso por Puerto Madryn. Después de 8 días seguimos viaje. Próximo destino será Punta Tombo, la reserva de pingüinos. Así que bueno, fue una estadía realmente agradable acá en casa de unos amigos. Cuesta un poco partir después de estar tan cómodo, pero bueno, es hora de seguir el viaje. Dejando Madryn, ahora vamos dirección Trelew y después destino Punta Tombo. Cruzamos la mitad de la ruta, por el medio había un poco de piedra. Ahí está. Bueno, son las 8 en punto. Estamos ahora sí oficialmente dejando Puerto Madryn. Y vamos hacia Trelew, dirección Trelew. Ahí cargamos un poco de nafta. Porque después tenemos un tramo largo que no hay estaciones de servicio. Así que cargamos en Trelew y después ya dirección Punta Tombo, que de Trelew son 120 y pico kilómetros. Que el último tramo, según me comentaron, es un poco de ripio, pero bueno, se supone que está bien el camino, así que es transitado. No debería ser una gran complicación. La mañana está fresca, hace unos 15 grados y medio, pero bueno, hoy salimos abrigados, salimos preparados. Veremos qué nos depara el día. No sé dónde voy a dormir todavía, no tengo ni idea. Todo depende de lo que me lleve la recorrida turística, digamos, en Punta Tombo, y después arrancaré como dirección Comodoro Rivadavia. Obviamente no voy a llegar a Comodoro hoy. Veré en el camino a ver dónde puedo llegar a parar, un camping, tal vez acampada libre, estoy evaluando, porque básicamente no hay mucho. La verdad que relajado, tratando de mentalizarme de vuelta con el viaje después de 2 días de descanso, digamos, vacaciones realmente. Pero bueno, sentía la necesidad de ya volver a la ruta, sentía que necesitaba volver a la rutina de lo inmediato que es estar andando en moto. Solo preocuparme por a ver qué como, a ver dónde cargo nafta y a ver dónde duermo. Digamos, cuestiones bastante básicas. Así que bueno, dirección Trelew. Y llegamos a Trelew. En esta pequeña ciudad se realizó uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes de las últimas décadas. En esta zona fueron encontrados los restos del Patagotitan majorum, un dinosaurio herbívoro que vivió hace unos 100 millones de años. Y que hoy es considerado el animal terrestre más grande del que se tiene evidencia científica. Ver esta enorme escultura ayuda a imaginar las dimensiones de un gigante que alguna vez caminó por estas mismas tierras, y pensar que millones de años después soy yo quien las recorre, aunque sobre 2 ruedas. Estamos por la ruta 3, dirección sur, a 110 kilómetros de Punta Tombo. Mejoró un poco la temperatura, está haciendo 17 grados y medio y está saliendo el sol, se está despejando un poco.
Aumentó un poquito el viento, pero bueno, igual sigue siendo un día bastante tranquilo. Como verán, el terreno cambió un poquito, no está tan llano, ahora hay como pequeñas sierras, elevaciones que vamos subiendo y bajando, así que la verdad que está bueno porque no es monótono. Se nota que es un clima bastante seco y con viento. Las sierras o montanitas se ven como de tierra tipo caliza, bastante blanca. No soy geólogo, así que no tengo idea de qué están hechas estas formaciones. Pero bueno, la verdad que es un valle bastante lindo este. Y como digo, ahora toca ruta 3 hasta llegar a un desvío que nos lleva a Punta Tombo, que según me dijeron los últimos 20 kilómetros es de tierra, o sea no es asfaltado, pero está bastante compacto, así que no creo que tengamos problemas. Visitaremos la reserva y después seguimos viaje y dirección Comodoro Rivadavia. Pero bueno, veremos cómo está el clima. Por ahí no está tan lejos, por ahí nos tiramos hasta Comodoro Rivadavia, o por ahí paramos en algún lado antes, depende cómo esté de cansancio. Vengo de unos días de mucho relax, así que no debería hoy cansarme tanto, la verdad. Después de Comodoro Rivadavia, el otro destino sería Puerto San Julián, pero bueno, estoy sujeto a desviaciones y bueno, cambiar el itinerario a medida que vaya avanzando. Bueno, de la ruta 3 agarramos la ruta provincial 75, que es la que estamos transitando ahora, y ahora empalmamos con la ruta provincial 1. Estamos a 40 kilómetros de Punta Tombo. Estaba algo nublado, aún parece que hoy va a estar todo el día así según la previsión, pero acá es muy cambiante. El viento hace que vaya cambiando constantemente la meteorología y principalmente el tema de las nubes. Así que acá arrancamos la ruta provincial 1, que es básicamente la que va costeando toda esta zona. Punta Tombo, 39 kilómetros. Allá vamos. Bueno, estamos acá. Punta Tombo, área natural. Vamos a empezar los 20 kilómetros que estamos off-road, tranquilo. Se mueve un poquito, hay un poco de acumulación de piedras en algunas zonas. Salió un poquito más el sol, la verdad que está lindo el día, ¿eh? Estoy disfrutando en general la mañana. Bueno, me voy a poner un poco de pie. Hay un serruchito molestísimo. Ahí vamos. Ya llegamos, 9 kilómetros al destino de Punta Tombo. Por algunos momentos está medio ondulado, digamos que se nota bastante ondulado, y a veces hay arena, que es lo más peligroso, que se me mueve bastante la moto cuando piso la arena. Y por momentos también hay como montículos de acumulación de piedritas, ¿viste? Entonces eso hace que me baile un poco de atrás, pero vamos bien. O sea, no se compara nada que ver con algunos de los caminos de montaña que he hecho, que ahí tenés la contra de las pendientes, ¿no? Curvas cerradas en pendiente y con terreno suelto a veces se hace complicado. Esto por suerte es bastante plano, alguna que otra bajada y subida, pero bueno, es plano, la verdad. Estamos circulando tranquilo, me pasan un par de autos, cada tanto me corro como para que pasen, pero la verdad que hay muy poco tráfico. Oh.